Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Buenas tardes, apreciados hermanos. Estamos en la tarea de educar. ¿Qué es lo que hay que educar? Lo que hay que educar es al ser. ¿Quién es el ser? El ser eres tú. El ser es un niño. Y el modelo de ser es el Creador, el Señor Jesús, el Padre Eterno. Él es el ser que nos dio su imagen y semejanza. La tarea del Padre, la tarea de la Madre, es darle al ser lo que el ser es, según el Creador. Voy a leerles un versículo de introducción, un versículo muy especial que está en Isaías. En Isaías 13, versículo 12, dice lo siguiente. Isaías 13, versículo 12, dice lo siguiente. Y aquí hago un llamado directo muy importante a ti como padre, a ti como madre. Si tú eres un padre responsable, si tú eres una madre responsable, pongámosle mucho cuidado a este versículo. Si tú eres un maestro o una persona mayor responsable, pongámosle mucho cuidado a este versículo de Isaías 13, versículo 12. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Más que el oro, más que el oro de Ofir al hombre. El Señor Jesús dijo en el Sermón de la Montaña, expresó una verdad profunda, esencial del ser, vital para entender y discernir qué es educar, que hemos dicho es redimir, es salvar. Y Él dijo en Mateo capítulo 6, versículo 19, unos versículos que nosotros conocemos de memoria, pero que posiblemente no los hemos aplicado a la verdadera ciencia de la educación. Y la verdadera ciencia de la educación se basa en este versículo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, mas haceos tesoros en el cielo,
donde ni polilla ni óxido corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Escuchemos atentamente la expresión de Jesús. Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y le pregunto a cada padre y a cada madre, a cada maestro, inclusive a cada pastor o a cada clérigo, a cada adulto, ¿cuál es tu tesoro? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Qué es lo que más vale en ti? ¿Qué es lo que es más precioso en ti? Porque donde esté tu tesoro, lo que es más precioso en ti, ahí estará nuestra voluntad. Ahí estará comprometido nuestro deseo. Ahí estará comprometido nuestro corazón y nuestros afectos y nuestro ser. ¿Qué es un tesoro en la personalidad del ser humano? ¿Qué es un tesoro en la personalidad que se está formando en un niño, en un pequeño? Y déjenme decirles lo siguiente. Cambiemos esta palabra tesoro por una palabra más conocida por los seres humanos hoy: valor. Los valores. Los valores del ser humano son los tesoros. Y son tesoros no por lo que son en sí, sino que son tesoros por el afecto y el amor que le colocamos a ellos. Todo ser humano está compuesto de estos tesoros. Cambio la palabra. Todo ser humano está compuesto de valores. No hay ningún ser humano que no tenga valores. Desafortunadamente, después del pecado, se desarrollaron valores falsos. Y cada ser humano hoy, en esta cultura occidental, está compuesto de valores falsos o de valores auténticos. Y lamentablemente, hoy los valores falsos son más abundantes, son más prominentes, porque los valores verdaderos se han escaseado. Si los valores de un ser humano no son valores verdaderos, perdemos el precio del hombre que fue creado con el precio del oro de Ofir y más precioso que cualquier metal. Tu niño, tu hijo, tus hijos están formados de valores y tú mismo, nosotros mismos, estamos formados de valores. Y la educación verdadera depende de esos valores que le hemos entregado a nuestros hijos. Así que cada padre, cada madre de familia, consciente o inconscientemente, está entregando esa riqueza, esos tesoros a sus hijos. Repito las palabras de Jesús: no os hagáis valores, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Mas haceos valores, tesoros en el cielo, donde ni polilla
ni óxido corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Conclusión sabia, inteligente, única del Señor Jesús. Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. No tengo palabras, apreciados hermanos y amigos, para exagerar lo que aquí está expresado por nuestro Salvador, por nuestro Redentor, por nuestro único modelo, la imagen y semejanza del Creador, que debe de ser el modelo de cada padre, el modelo de cada madre, el modelo de cada familia, para que los valores del ser sean auténticos, verdaderos, no terrenales, sino que trasciendan esta tierra, donde ni la polilla ni el óxido los pueden corromper. Apreciados hermanos, los primeros 3 años de la vida son vitales para dar los tesoros del ser. Los primeros 3 años de la vida, más los 9 meses de gestación intrauterina, son el tiempo de la educación superior de un ser humano, según la revelación, según las Escrituras. La educación superior se coloca en el origen, en el mismo cimiento de la vida hasta los 3 años. ¿Y cuánto le gustaría al Señor que tú hicieras ese experimento? Y si tus niños están pequeños, vale la pena hacer ese experimento. Y si no hicimos ese experimento con nuestros hijos cuando tenían 9 meses de vida intrauterina, más los siguientes 3 primeros años de la vida extrauterina. Nicodemo, el Señor llamó a Nicodemo a ese experimento, y Nicodemo tuvo la oportunidad de nacer de nuevo, volver a ser niño. Tú como padre de familia, tú como madre de familia, tus hijos ya de 30, 40 años también pueden lograr volver a ser niños y así educarnos y redimirnos para trascender este mundo de iniquidad, este mundo destruido, este mundo que ha negado los valores eternos y los tesoros eternos y los ha cambiado por valores que los ladrones minan y hurtan, se oxidan y se corrompen aquí en la tierra y perecen. En estos versículos se habla de valores trascendentes, de valores trascendentes, de valores que van más allá del tiempo, que van más allá del sepulcro, que van más allá de la muerte. De estos valores es que tu hijo y tu vida deben ser formados. Aquí tenemos que hacer referencia a un verbo muy importante en las Sagradas Escrituras, un verbo donde las Escrituras definen todo lo que tiene que ver con la salvación y con la redención. Por ejemplo, el versículo 48 de Mateo capítulo 5.
comienza con un imperativo, sed. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Este es un versículo que asusta a mucha gente, que deja perplejo a muchos seres humanos. Pero aquí el verbo es el verbo ser. Ser. Ser, hermanos. Tu hijo debe ser. Tu adolescente debe de ser. El adulto, el joven debe ser. El adulto debe ser y el viejo debe ser. Y el modelo de ser es el Señor Jesús. El verbo ser implica naturaleza. El verbo ser implica constitución. El verbo ser implica un estado permanente de vivir los tesoros que Dios le dio al hombre cuando lo creó. Los tesoros que Dios le dio al hombre cuando lo creó fue la imagen y semejanza de Dios. Vamos aquí a inclinar nuestros rostros, hermanos, y vamos a pedirle al Señor que sea su Espíritu, que sea Él el que nos enseñe cómo estar constituidos en los valores eternos que el mismo Creador le dio al hombre al comienzo y que nos lo vuelve a dar por redención, por el nuevo nacimiento. Inclinemos nuestro rostro, hermanos, para la oración. Amado Padre, tenemos la tarea, la mejor tarea que tiene un ser humano aquí en la tierra: darle la vida, darle el ser, darle los valores trascendentes, eternos, que no perecen con la muerte y que nos van a llevar al reino de los cielos por la eternidad. Enséñanos, Señor, a ser como tú eres. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la creación dice: hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme a nuestra imagen. Eso dice la creación. La ley de Dios dice en el segundo mandamiento: no te harás imagen de ninguna clase y de ningún espacio. Porque la razón de eso es porque el Señor hizo la imagen verdadera, la imagen auténtica, que ningún otro puede formar, que ningún otro puede realizar. Él no hizo la imagen de Él en lienzo, Él no hizo la imagen de Él en hierro, Él hizo la imagen de Él y la copia para hacerlo fue Él mismo, el que se copió en ti y en mí en la creación. Y Él es el mismo que se quiere copiar en ti en la redención, en la restauración, en la salvación. Y Él, que fue poderoso para soplar sus valores, entregar su carácter al tomar el barro en la creación, es suficiente y es capaz de inspirar y soplar y darnos su carácter, su espíritu y renovarnos su imagen y semejanza ahora en nuestra constitución viva como pecadores. El experimento de eso, el Señor Jesús lo explicó con la experiencia de Nicodemo. Nicodemo
pudo nacer de nuevo y desarrollar los valores trascendentes de la eternidad. Educar, que es redimir, implica directamente dar los valores de la imagen de Dios a tu hijo. Y para esto, los ingredientes más importantes son lo que tú eres, lo que papá y mamá son. Lo que papá y mamá son constituyen, por así decirlo, el suelo de donde se va a nutrir el desarrollo de la personalidad, el desarrollo del carácter de tu hijo, para que él perciba y vea los valores auténticos del ser. Déjeme leer aquí un salmo. Déjeme leer aquí el Salmo 1. Déjeme decir aquí una palabra, por curiosidad. Por curiosidad miremos el Salmo 1. Por curiosidad. Si esta curiosidad te intriga y te muestra algo, va a ser muy hermoso. Aquí dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Enfatizo aquí el versículo 3. Será como el árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cada ser humano, cada niño, es como dice el versículo 3, un árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. A ver, piensa en tu vida ahora, como padre, como madre, piensa en tu vida. ¿Cuáles son los frutos de tu vida? ¿Cuál es la cosecha de tu vida? Todo eso comenzó con un plantío. Todo eso se desarrolló con un crecimiento. Todo eso necesitó suelo, agua, sol, aire, hasta poda, fertilizante, se utilizó para que el fruto a su tiempo fuera auténtico y verdadero. Todos nosotros somos fruto de ese crecimiento, de ese desarrollo, de ese suelo, de ese fertilizante. Y el suelo del desarrollo, del crecimiento de un ser humano depende y estriba en ese papá, en esa mamá, en esa relación entre papá y de mamá. Está el suelo, está el terreno donde tú te formas y donde tú te desarrollas. Recuerden aquí algo muy importante en educación, en salvación, en redención.
Y quiero remitirlos a Génesis capítulo 5. A Génesis capítulo 5. Y miren lo que dice aquí Génesis capítulo 5. Este es el libro de las generaciones de Adán. Comenzamos con el versículo 1. El día en que creó Dios al hombre, a la semejanza de Dios lo hizo. El día en que creó Dios al hombre, a la semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Póngale cuidado ahora el versículo 3 y no olviden el versículo 1. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Lo que Adán engendró, lo engendró conforme a su imagen y a su semejanza. Lo que el Señor creó en Génesis 1, versículo 26, lo creó en su imagen y semejanza. Y te dio a ti como padre, y te dio a ti como madre, el mismo poder, la misma virtud de formar un nuevo ser en tu imagen y semejanza. ¿Cuál es la imagen tuya? ¿Cuál es la semejanza tuya como padre y como madre? La imagen y semejanza tuya necesariamente tiene que ser de acuerdo con el Creador que nos hizo. Si no es esa imagen y semejanza conforme al Creador, hay solamente dos imágenes en la Escritura: la imagen de Dios, o la otra es la imagen de la bestia. Hay solamente dos imágenes: la imagen de Satanás, la imagen del maligno, que la Escritura denomina la imagen de la bestia, o la imagen y semejanza con el Señor. A una de las dos nosotros nos semejamos. Y eso quiere decir que los valores de la bestia están en mí, o los valores del Cordero están en mí. Y los dos valores no se pueden mezclar. O tenemos valores de la bestia o tenemos valores de la imagen de Dios manifestados en el Cordero. Lo que papá y mamá son, y la manera como se relacionan entre ellos son el suelo, el terreno, la plataforma donde va a crecer ese nuevo ser, ese nuevo niño. Y por eso es muy importante. Y por eso es vital y muy importante que papá y mamá sean uno. Sean uno. Porque el Señor es uno. Ustedes han leído y han mirado en las Escrituras que Dios es uno. Y el niño Jesús, el Hijo de Dios, es uno con su Padre. Así que no hay contradicción entre el Padre y el Hijo, entre el Padre y el Espíritu Santo. No hay contradicción, son uno. Entre papá y mamá son uno. Las Escrituras dicen que cuando el Señor creó a Adán y a Eva, a la familia, los dos eran uno. Eran ejad, según la palabra hebrea. Así que los niños necesitan el terreno, el suelo de papá y de mamá. Y ahí ellos alimentan, se nutren, toman
lo que papá y mamá son, que seguramente va a perdurar para toda la vida. Y que si esos valores de los padres fueron falsos, fueron negativos, entonces ese hijo necesita la experiencia de nacer de nuevo. Y el mismo que nos creó en su imagen y semejanza al principio es el mismo que se va a prestar a través de su espíritu para engendrarte a ti y para engendrarme a mí de nuevo, así como lo logró Nicodemo en San Juan capítulo 3. Vital, hermanos. A ver, ¿cuáles son los valores del ser? Quizás podríamos decir, sin duda alguna podemos decir, que el primer valor del Creador es el valor del amor. Las Escrituras dicen, Dios es amor. Luego la Escritura dice, Dios es justicia. Luego la Escritura dice, Dios es verdad. Y el verbo ser es consistente en decir lo que Él es. Y lo que Él es fue lo que el Señor nos dio a nosotros por creación. Y por eso en las Escrituras se habla tanto de la imagen y semejanza de Dios. Así que en la imagen y semejanza de Dios solamente hay elementos de ser. Interesante. No hay valores de tener en la creación. Hay valores de ser. Tu hijo necesita valores de ser. No necesita valores de tener. Hoy, en esta cultura final, nosotros hemos reemplazado los valores de tener por valores de ser. Los valores de tener todos son temporales. Los valores de ser todos son trascendentes. Los valores de tener se los roban, se corrompen. Los ladrones los minan y los hurtan. Desarrollan óxido, se envejecen y perecen. Los valores de ser se enriquecen, se pulen, se perfeccionan, trascienden la muerte, trascienden el sepulcro y van hacia la eternidad. Los valores de ser. El niño Jesús fue educado, fue formado con valores de ser. Y escuchen lo siguiente, en un versículo muy conocido por todos nosotros, que repetimos de memoria, pero que desconocemos lo implícito, desconocemos el contenido, desconocemos la riqueza que hay en este versículo. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2 y vamos a leer el versículo 52. Lucas capítulo 2, versículo 52. Pongámosle mucho cuidado a este versículo y hagamos una aplicación directa a tu vida como padre, a tu vida como madre. ¿Qué fue lo que tú hiciste en tu hijo? Porque aquí se presenta el desarrollo del niño Jesús, que es un modelo de educación para todos nosotros. Comencemos con el versículo 51. Y descendió con ellos, y vino a Nazaret, y estaba sujeto a ellos,
y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Qué guardaba María en su corazón? María guardaba en su corazón, aquí dicen, todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia con Dios y los hombres. Escuchen, Jesús crecía. Crecer es desarrollarse. Y crecía en cuántas direcciones. Crecía en sabiduría. Crecía en edad. Crecía en gracia hacia dos polos, Dios y los hombres. Crecer. Ustedes saben qué es crecer. Ustedes saben qué es desarrollarse. Y nosotros hemos visto cómo el niño crece. Nosotros hemos visto cómo un niño se desarrolla. Tú como padre y como madre, tú lo has visto que has crecido y tú mismo te recuerdas que tú creciste y tú te desarrollaste. Pero la primera materia, el primer objetivo de crecimiento es en sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? ¿Y qué es sabiduría? Y las Escrituras son muy claras en definir la sabiduría. Y el Antiguo Testamento es clásico en definir la sabiduría. Y ellos dicen el temor de Jehová, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Hermanos, esto es diferente a esta cultura totalmente secular. La sabiduría de tu vida, la sabiduría de un niño comienza en el Creador, en el Señor. Y eso quiere decir, la palabra temor aquí está un poco mal traducida al español. Los expertos no encontraron el sentir, la semántica, el significado real de la palabra temor en el Antiguo Testamento. Eso quiere decir el respeto ante una presencia, el producto de estar presentes bajo la conciencia del Creador, de quién es el Señor. El respeto, la solemnidad, lo que sucede entre un niño y la grandeza del Creador, lo que sucede en ese sentir, la presencia, que se puede hacer en la presencia de Dios, que se puede hacer en la presencia del Señor Jesús, una presencia auténtica, real, mantener esa conciencia. Y Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia con Dios y los hombres. Vamos a buscar una definición en la Biblia de sabiduría. Vamos a buscar, hermanos, una definición de sabiduría en las Escrituras. Y los invito a abrir en la Epístola de Santiago. La Epístola de Santiago está, tan pronto termina Hebreos. Y miren lo que dice aquí Hebreos, lo que dice Santiago. Miren lo que dice aquí Santiago capítulo 3. Comencemos con el versículo 13. Santiago capítulo 3, versículo 13. Es muy importante que nosotros discernamos qué es sabiduría, porque
Nosotros estamos completamente equivocados cuando se nos ha enseñado por siglos que educar es recibir información y recibir datos. Educar es establecer al hombre en el ser de quien es el Creador. Y por eso el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El apóstol Santiago comienza con una pregunta. ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis, no seáis mentirosos contra la verdad, que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica. Porque donde hay envidia y contención, donde hay rivalidad, donde hay contradicción, donde no nos entendemos, donde estamos partidos con esquizofrenia, nuestra mente bipolar, que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica. Porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay contención, donde hay contrariedad, que lo que hay, perturbación y toda obra perversa. Versículo 17. Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, verbo ser. La sabiduría primero es ¿qué? Es pura. Y luego es pacífica. Y luego es modesta. Y luego es benigna. Luego llena de misericordia. Luego llena de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. ¿Quién es Dios? Dios es el santo, Dios es el puro, Dios es el que no tiene mancha, Dios es el misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia, que perdona. La sabiduría es lo que Él es, lo que Él es. Fue lo que Él se copió en ti y en mí. Y lo que tú debes copiar de Él es lo que tú debes darle como terreno, como suelo, como fertilizante, como vida, para que tu hijo crezca en gracia para con Dios y con los hombres a medida que crece, a medida que su estatura se desarrolla, a medida que su edad progresa y su tamaño se desarrolla, crecía en gracia. Y ustedes saben lo que es la gracia, porque la gracia es aquel don inmerecido que podríamos decir está más allá del amor, lo que sigue después del amor. Lo que está más profundo del amor es gracia, es el amor inmerecido. Interesante el crecimiento de Jesús. Hoy, a ver hermanos, regresando aquí a Lucas, capítulo 2. ¿Cómo crecía el niño? ¿Cómo crecía el niño? Y Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia con Dios y los hombres. Y cuando aquí dice que crecía en gracia, menciona en relación a quién. ¿En relación a quién? En relación al Creador y en relación al ser humano.
Noten ustedes esa escala de valores. Y Jesús crecía en sabiduría. Y sabiduría hemos dicho que es la presencia del Señor. Conciencia de la presencia del Señor. Tu niño debe crecer en la conciencia de la presencia del Señor. Para que ese niño crezca en el suelo, en el terreno de la presencia del Señor, papá y mamá deben de vivir en la presencia consciente del Señor. Y las palabras que debe dirigir un padre a una madre, las palabras que debe dirigir el padre hacia una madre, son en el tono de la imagen de Dios, tomando en consideración que ella es la imagen de Dios, coronada de gloria y de lustre, conforme dice el Salmo 8. El terreno para que crezcan estos valores trascendentes, el terreno para que un niño reciba los valores de la imagen de Dios, es el vínculo, la relación que hay entre papá y mamá, porque ese es el terreno, esa es la tierra que tiene los elementos, los minerales, que tiene los componentes energéticos para que ese niño se desarrolle en la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, el imperativo de los padres es ser eso, dar eso, vivir eso. Esa es la plataforma, ese es el terreno que cada niño necesita para crecer, como creció Jesús. En sabiduría, en edad y en gracia con Dios y los hombres. Déjeme utilizar aquí una palabra bien negativa, y examínate tú y me toca examinarme a mí, y miremos lo que dice, lo que mencionamos del Salmo 1, que el árbol que crece junto a aguas, el árbol que crece en el buen terreno, el árbol que crece en el ambiente perfecto, el niño que crece en el ambiente perfecto, el niño que crece en el terreno perfecto, crece en gracia, no en desgracia. El niño debe crecer en gracia, debe crecer en ese amor inmerecido. Cada padre y cada madre debe de entregarle ese amor inmerecido a esa criatura que se va a desarrollar en gracia. Si el niño no se desarrolla en esa gracia que papá y mamá le entregan, entonces el niño va a crecer en desgracia. ¿Cuántos hijos de hoy, cuántos seres humanos hoy no han crecido en gracia porque el ambiente, la relación entre papá y mamá, la manera como engendraron, la manera como representaron el amor entre ellos fue en desgracia y no en gracia? Y por eso hoy tantos seres humanos que hoy podemos decir son desgraciados en vez de estar en gracia. Jesús estuvo en gracia los 33 años que vivió en esta tierra, porque desde antes de nacer, José estaba en la gracia de Dios, bajo el temor de Dios. María estaba en la gracia de Dios, bajo el principio del amor de Dios, en la pureza de Dios se desarrolló ella, y ahora se juntaron dos que habían conocido la gracia de Dios, y lo que nació de ahí estaba lleno de gracia, lleno del principio del amor divino. Yo no sé, no puedo exagerar, enfatizar, apreciados hermanos, este elemento que estuvo en la vida de Jesús y que debe de estar en el mismo corazón
y en el mismo centro de tu vida como padre cristiano, como madre cristiana, como hogar cristiano. El terreno en el cual se desarrollan tus hijos debe ser el terreno de la gracia divina, del amor divino, de la misericordia divina, de la rectitud, pureza y santidad divina. Y cuando papá y mamá viven eso, son eso, el resultado es un niño lleno de gracia. Y su desarrollo va a ser como el árbol sembrado junto a fuentes de agua viva, que da su fruto en su tiempo y no cae. Yo les invito a ustedes, hermanos, a raíz de esta palabra revelada y este testimonio del desarrollo de Jesús, tú y yo podemos repetir esta historia en nuestros hijos. Si esta historia no se ha repetido en nuestros hijos, tú y yo podemos volverla a comenzar si nacemos de nuevo. El Espíritu de Profecía dice, cuando papá y mamá nazcan de nuevo, los hijos se van a convertir y también van a lograr a nacer de nuevo. Qué tarea, qué desafío, qué obra más hermosa, hermanos, que permitir que nuestros hijos crezcan y se desarrollen en la gracia de Dios. El requisito es que tú y yo estemos en la gracia de Dios. Oremos, hermanos. Padre, permítenos discernir el secreto para entregarle los valores del ser auténticos a nuestros hijos. Permítenos, amado Padre, permanecer en tu gracia, permanecer en tu amor, permanecer en tu pureza, para que nosotros reflejemos en palabras, en sentimientos, en emociones, en hechos, en todo nuestro ser, y nuestro aliento y nuestra respiración sea respiración de gracia, de amor, de pureza, de rectitud, de tal manera que nuestros hijos crezcan en gracia, en sabiduría, para con Dios y los hombres. Te lo suplicamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.